vamos a seguir nuestros estudios con el libro de Juan. Ya tiene 2 semanas que no estuvimos debido también cuestiones de salud y también pudimos tener también hace 2 semanas ir y tener un tiempo también de ir con mi esposa, ir a festejar mi cumpleaños y por recuperarme un poquito también de lo de la quimioterapia. Pero ya vamos a seguir con el libro de Juan. La vez pasada habíamos visto, no sé si se acuerden, vamos ahí a Juan capítulo 1. Esta vez, por cierto, no encontré la Biblia de la versión Reina Valera, pero tengo otra versión, la nueva versión internacional. Entonces, si ustedes tienen la Reina Valera, no se preocupen, es muy parecido. De hecho, es bueno que estar viendo y escuchando diferentes versiones de la Biblia, porque recuerden que estas son traducciones de los manuscritos o de que no fueron escritos en español. Se escribieron en griego, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y también parte en arameo. Entonces, es bueno escuchar diferentes traducciones. Nos da una mejor idea de lo que es una idea un poquito todavía, cada que obviamente no hay traducciones que todas sean iguales, entonces es bueno ver diferentes traducciones y también no tenemos los manuscritos originales, entonces lo que tenemos son copias de los manuscritos. También es bueno ver otras versiones y nos da una mucho mejor idea todavía de más que la versión original. Obviamente es muy fidedigna las versiones que tenemos y eso es algo muy bueno, ¿no? Entonces voy a estar yo leyendo de la nueva versión internacional, pero como vimos la vez pasada, el Verbo, Dios mismo, se hizo un ser humano. Él habitó aquí entre nosotros y por alguna razón Él vino a su propio pueblo y es más, su misma casa, su misma creación no la recibió. Pero solo aquellas personas que lo recibieron son aquellos que tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué es que la mayoría de la gente no lo recibe aún todavía? Diríamos, bueno, si uno le pregunta a ellos, ¿tú crees en Dios? Probablemente digan que sí, aún quizás te digan que son cristianos. Probablemente viven unas vidas alejadas de Dios, viven unas vidas, sencillamente van, hacen sus quehaceres, pero no tienen Dios en su mente, no tienen Dios en sus pensamientos. Jesucristo no es el Señor de sus vidas en la mayoría de este mundo. Y uno diría, ¿por qué? Si la misma gloria de Dios, la misma gloria y esencia de Dios estuvo aquí mismo, que es Jesucristo. Vimos que el Verbo era desde el principio, Él hizo absolutamente todas las cosas y Él mismo era Dios, Dios Hijo. Porque es que todavía como seres humanos en su mayoría no han podido ver esa gloria, la gloria de Dios mismo que estuvo aquí entre nosotros. Y aquí Juan nos responde, y no es por falta de que hubo algún testimonio. Si ven ahí en el versículo del 19 en adelante, veamos por qué hay esa ceguera. Viene ahí en el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. ¿Sabes qué? Antes de que Cristo viniera aquí a este mundo, Dios envió a Juan el Bautista. ¿Por qué lo tenía que enviar? Aquí menciona, porque tenían que enderezar el camino del Señor. Esta es una profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40. Ahí donde dice que, ¿sabes qué? Antes de que se manifieste Dios mismo, Yahvé mismo, antes de que se manifieste aquí en esta tierra, y antes iba a venir alguien a enderezar el camino. Digo, ¿por qué es necesario enderezar el camino? ¿Saben qué? Porque ese es el principal problema por el cual no podemos ver al Señor. Por el cual no podemos ver la gloria de Dios. Por el camino torcido.
Es más, fíjense aquí, me gusta mucho este versículo. Tenemos que darnos cuenta del problema. Ahí está en Apocalipsis 3:17, ahí se los tengo. Ahí menciona, ¿sabes qué? Le estaba hablando a la iglesia y le dice, tengo algunas cosas contra ti. La iglesia de la Odisea, si bien recuerdo, ahí en Apocalipsis capítulo 3, le dice, ¿sabes qué? Tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No describe mucho nuestro mundo actual? ¿Por qué muchas veces la gente no busca a Dios? No tengo necesidad de Dios. Tengo un buen trabajo, tengo un buen empleo. ¿Saben que en nuestros países el cristianismo está creciendo más que aquí mismo, en este país? Diremos, ¿por qué? Porque muchas veces aquí ya la gente, ¿cómo estamos? Gracias a Dios la economía está muchísimo mejor que en nuestros propios países. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Pues, realmente soy rico, no tengo necesidad de Dios, todo está bien. Y dice ahí, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿No te das cuenta que si no tienes a Dios, no tienes propósito para vivir? Eres pobre, eres ciego. Sí, quizás tengas una bonita casa, es más, una casa hasta en el lago, con tu lancha y tu yate todavía. Pero no te das cuenta realmente de que eres pobre, de que estás desnudo, de que si no tienes a Dios, absolutamente no tienes propósito en esta vida, no tienes la vida, eres miserable, eres ciego. Y eso es lo que Juan por eso es la razón por la cual Dios mandó antes al profeta, Juan el Bautista, para decirle a las personas, ¿saben qué? Necesitan enderezar sus caminos. Ustedes piensan, no necesito a Dios, cuando realmente es lo que más necesitamos. Necesitamos un cambio de vida. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Fíjate, si seguimos leyendo, ahí en el versículo 24, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Le dijeron, ¿sabes, Juan? Si tú no eres el Cristo, o es más, ni siquiera Elías, porque había una profecía ahí en Malaquías donde decía que antes de que viniera Yahvé aquí en este mundo, el Señor a este mundo, Dios iba a mandar a Elías. Entonces dijo, bueno, capaz que es Elías. Es más adelante en otro evangelio Jesucristo mismo nos declara que sí, esa profecía se cumplió en Juan el Bautista. Pero no que Juan el Bautista era Elías mismo. Lucas nos menciona que él venía con el espíritu de Elías. Pero no que era Elías que regresó de allá del cielo y de repente vino aquí. No, Juan el Bautista era una persona diferente, pero con ese mismo espíritu y ese mismo poder, tal como estaba con Elías. Y bueno, él le decían, bueno, no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta. Le decían, el profeta era aquella persona que en el Antiguo Testamento decía, ¿sabes qué? Tal como yo levanté a Moisés, voy a levantar al profeta. Y lo estaban esperando. Más adelante luego vemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista decía, ¿sabes qué? Yo no soy, yo sí estoy bautizando. Y únicamente en aquellos tiempos solamente se bautizaban aquellas personas, los prosélitos, los judíos no se bautizaban, los judíos ya eran parte del pueblo de Dios. Ellos no veían ninguna razón por la cual bautizarse. Aquellas personas que querían convertirse y hacerse judíos y hacerse parte del pueblo de Dios, eran aquellas personas que ellos solitos se bautizaban, como un ritual de purificación que hacían. Y aquí tenemos Juan el Bautista que está bautizando a los mismos judíos. ¿Por qué? Claramente diciéndole, no, ustedes,
A pesar de que dicen, sí, soy parte del pueblo de Dios, no. Realmente necesitan arrepentirse, necesitan ver que necesitan al Señor, que no son parte del pueblo de Dios a menos que lo hagan de corazón. La circuncisión externa de nada les va a funcionar. Solamente la circuncisión del corazón. Cuando Dios cambia una vida, cuando Dios transforma el corazón, eso es lo que únicamente que te va a funcionar delante de Dios. Los rituales externos de nada te van a funcionar, solamente lo interno, lo del corazón es lo que te va a funcionar. Y es lo que trataba, obviamente, Dios de estar comunicando. Y aquí estaba Juan el Bautista bautizándoles y les dice, ¿sabes qué? Yo nomás lo que hago es que les bautizo con agua. El agua no te puede hacer nada, no te quita tus pecados. La solución no se encuentra en ningún ser humano. Y aquí estamos hablando de alguien que vino antes que él. Y él menciona, ¿sabes qué? El que viene después de mí. Es verdad que yo vine primero que él, pero no significa que porque vine primero que él, que soy más importante que él. Es más, ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado, ni siquiera humillarme ahí delante de él y desatarle la correa del calzado, algo que hacían los siervos. Es más, yo no soy ni siquiera digno de eso. Y eso es muy importante. Como en ningún ser humano, en ninguna persona, y aquí tenemos a alguien que Jesucristo mismo dijo, ¿sabes qué? Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Alguien que Cristo mismo lo mencionó, ¿sabes qué? De todos los profetas, Juan el Bautista, el más grande. Y él dice, ¿sabes qué? Yo ni siquiera soy digno de ser su siervo. ¿Por qué? Porque únicamente se puede encontrar eso en el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que va a seguir diciendo ahí Juan el Bautista más adelante? Si ven ahí en el versículo 29, donde dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. A pesar de que yo vine primero, Él estaba desde el principio. Antes de que todo este mundo fuera hecho, Él ya existía y siempre ha existido. No nada más eso. Él es la esencia de Dios mismo. Él es Dios mismo, que vino y tomó forma de un cuerpo humano por medio de María. Por cierto, estamos hoy celebrando el Día de las Madres. ¿Se imaginan, madres? El haber llevado en tu vientre, qué privilegio, ¿no? María, que menciona, bendita entre las mujeres. El haber tenido la oportunidad de llevar en su vientre al mismo creador del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Toda la van a llamar bienaventurada. Pero ¿sabes qué? María misma, cuando el ángel le dio esas noticias, dijo, he aquí la sierva del Señor. Tristemente, como sabemos, denominaciones cristianas, algunas la han puesto en un lugar prácticamente como al mismo nivel que Dios o que Jesucristo, cuando ella misma diría, ¿sabes qué? Yo ni soy digna de desatar la correa del calzado. Soy un ser humano. Es verdad, yo estaba antes que Cristo estuviera en este mundo. Él vino por medio de mí, en mi vientre. Pero Él existía mucho antes que yo. Él es el creador. Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que hizo este mundo. No nada más eso. Él es el Cordero de Dios. Él es el único 100% hombre, pero también 100% Dios, que pudo llevar el pecado de todo el mundo. Ningún otro ser humano lo pudo haber llevado. Como saben, desde el Antiguo Testamento sacrificaban corderos. Cuando alguien pecaba, ya sea llevaba a veces un novillo, o una vaca, o un cordero, o un animal, y lo tenían que ofrecer en sacrificio por el pecado para ser aceptado delante de Dios. Y todo eso era un símbolo de que algún día iba a venir el Cordero perfecto, Dios Hijo. Iba a llevar el pecado de toda la humanidad sobre Él mismo, para que todos pudiéramos tener el perdón de pecado. ¿Sabes qué? Ningún ser humano pudo hacer eso. Solamente el Cordero de Dios. Y eso es lo que menciona. Esa es la solución. La solución es el Cordero de Dios. Fíjense cómo menciona lo que es
¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque nos quita el pecado, pero viene el versículo 31. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió en bautizar con agua me dijo, aquí el sobre quien vías que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Juan dice, ¿sabes qué? Yo bautizo con agua, pero algún día va a venir alguien y tú vas a ver al Espíritu Santo descender sobre esa persona. Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Él va a ser aquel que va a enviar al Espíritu Santo en el corazón de las personas que creen en Él. Y eso es un gran cambio. Si ven ahí rápidamente en Juan capítulo 7, viene el versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Cuándo es que somos bautizados por el Espíritu Santo? Cuando creemos en Él. El momento que confiamos en Él como el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado, el único, como que confiamos en Él como la única solución, ¿qué es lo que pasa? Él envía el Espíritu Santo a aquellas personas que creen en Él. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Y eso es la solución verdadera, esa es la solución real. Porque tú dirías, bueno, yo sé que yo estoy tratando de buscar a Dios, pero yo sé que en mí hay pecado, yo sé que en mí no soy perfecto. Quizás aquí una de las mamás que están aquí dirían, yo sé que a veces yo fallo y no soy la mejor madre, y no muestro el amor tal como lo debería demostrar con mis hijos. A veces soy muy complaciente y realmente no busco lo mejor para ellos. Y la verdad es que todos fallamos de alguna manera o de otra. ¿Y la solución qué es? En Cristo hay perdón de pecados. El Espíritu Santo llega a nuestra vida. ¿Y saben qué? Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te empieza a convencer de aquellas cosas que están mal en tu vida. Él empieza a cambiar tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Él empieza a darte cuenta y de manera interna a realmente mostrarte lo que es un verdadero amor. Y es parte de los frutos del Espíritu, el amor. Y tú dices, sí, eso es lo que yo quiero. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, en tu corazón, Él te empieza a dar un gozo, una paz. Él te empieza a convencer de que, ¿sabes qué? En Cristo tú puedes tener victoria. Todo eso es lo que tenemos ahora. Todo eso es lo que sucede cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Por cierto, hay algunas de las denominaciones cristianas menciona que a menos que uno no hable en lenguas, uno no es bautizado por el Espíritu Santo. La Biblia menciona que no. La Biblia claramente menciona que no todos hablan en lenguas, pero todas las personas que creen en Cristo tienen al Espíritu Santo, son bautizadas en el Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque esa es la solución. Realmente, ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios? ¿Por qué a veces tenemos los ojos cegados? Porque nuestros caminos están torcidos. La solución, el Cordero de Dios. Puede enderezar nuestros caminos y nos envía el Espíritu Santo. Bueno, ya que tenemos la solución, hay que enfocarnos en la solución. Bien, ahí en el versículo 35 menciona, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver lo que lo seguían,
le preguntó, ¿qué buscan? Interesante, Juan le dice, mire, ahí está el Cordero de Dios. 2 de sus discípulos siguen a Jesús. Inmediatamente Jesús les dice, ¿qué están buscando? Esa misma pregunta a veces nos las tenemos que hacer y Jesús no las hace. ¿Qué buscas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando? Uno diría, la verdad es que financieramente me está yendo muy mal, necesito buscar a Dios para que me vaya mejor en las finanzas. Y la verdad es que Dios dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de las cuestiones financieras. Pero esa es la única razón por la cual tú estás buscando a Dios. ¿Qué buscas? ¿Qué sucede cuando ya las finanzas vayan bien, tengas un buen trabajo? De repente, bueno, ya no se necesito a Dios, tal como vimos al principio, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. De acuerdo al pastor Gerardo, ¿no? Que mencionó una persona que dijo, ore, pastor, para que Dios me dé un carro. Le dijo, voy a orar. Y Dios le dio el carro. Y luego el domingo siguiente, ¿sabes qué? Yo creo que ya no te voy a ver más en la iglesia. ¿Cómo? No, yo voy a seguir viniendo. Esperemos. Y sí, así empezó a pasar. Ya que tenía su carro, pues aprovechaba los domingos, qué bonito, vámonos de paseo. Y de repente, ya no buscaba al Señor. Quizás lo más inmediato que necesitaba él, llegaba a un país nuevo, por lo menos tratar de movilizarse, tratar de ver esto, lo otro. Ya lo tengo. Bueno, ya no necesito más al Señor. Bueno, ¿qué buscas? Si lo único que buscas es quizás un alivio temporal de tu problema que estás teniendo, quizás sea un problema de salud. Bueno, Señor, que me sane. Bueno, tienes sanación. ¿Eso es todo lo que buscas? ¿O buscas algo más allá? ¿O buscas realmente que Dios te cambie y que Dios te transforme? Y conocer a Dios, y conocer su presencia, y andar en comunión con Él, y seguir adelante en sus caminos, gozándote de poder amarle a Él con todo tu corazón, de poder amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que buscas? Fíjense lo que le respondieron. Le dijeron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Fíjese, le dice, ¿sabes qué? Queremos estar contigo. ¿Dónde estás? Oh, excelente. Mira, pásale, te invito a mi casa. Y ahí se quedaron con él. Luego, ¿qué pasó? Vean el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo, el Cristo. Luego lo llevó Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fíjense, aquí llega Andrés y lleva a Simón. Simón era el nombre que él tenía, uno de los de la tribu, de las 12 tribus de Israel. Y Cristo le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú te llamas Simón, pero yo te voy a transformar tu vida. Tú vas a ser una piedra. Pedro significa piedra. Tú vas a ser una piedra. Vas a ser una piedra sobre la cual voy a estar edificando mi iglesia. Te voy a transformar. Y vas a hacer que otras personas puedan conocer más a Dios. Y vas a ser una piedra. ¡Wow! ¡Qué transformación Dios quiere! ¿Sabes qué? Si tú realmente buscas al Señor y tú quieres verlo y tú quieres que te cambie, Cristo te está diciendo ahorita lo mismo. Yo quiero hacerte una piedra. Yo sé tu nombre, yo conozco tu nombre, pero yo te quiero transformar en una piedra. Tú dirás, ¿en una piedra? Sí. Podemos ver ahí mismo Pedro cuando él escribió una carta a diferentes hermanos en diferentes áreas que estaban siendo expatriados, que estaban en sufrimiento, los estaban corriendo de sus mismos lugares donde estaban siendo perseguidos.
Y Él les recuerda, ¿sabes qué? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él mismo le dice, ¿sabes qué? Ustedes son piedras. A Pedro se le recordó todo el tiempo eso que le dijo Cristo. Yo sé que tú eres Simón, pero ahora tú eres una piedra. Se le quedó eso a Pedro. Y ahora Él les escribe a los otros cristianos, ¿sabes qué? No únicamente yo soy una piedra sobre el cual Cristo está edificando su iglesia. Cristo está edificando su iglesia sobre ustedes también. Ustedes son piedras vivas. Él está edificando como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros, Dios quiere cambiarte, transformarte, que tú seas un sacerdote. No para ser un sacerdote tienes que precisamente tener tu túnica y, no sé, ser ordenado como sacerdote, no. Para ser un sacerdote, Cristo tiene que entrar en tu vida, en tu corazón. El Espíritu Santo entra en tu vida y Él te convierte en una piedra viva, en un sacerdote, en alguien que va a poder ayudar a otras personas a que conozcan a Cristo y que tú mismo lo puedas seguir conociendo y que nosotros mismos como iglesia podamos seguir conociéndolo y seguir confiando en Él y seguir creciendo más y más. Ya vamos a tener ya casi 2 años que empezamos. Y ahí vamos. Poquito por poquito más personas se van añadiendo más y más, pero lo importante es que Dios siga edificando y que Dios siga cambiándonos, siga transformándonos. Por último, ten confianza de que va a pasar. Ten confianza de que vas a ver la gloria de Dios. Vimos que hay que prepararnos, ¿no? Enderezar el camino del Señor, aceptar la solución, enfocarnos en ver la solución. El problema es el pecado, la solución es Jesucristo. Nos enfocamos en conocerlo más, en seguir conociéndolo más, en seguir amándole más. Ahora, ten confianza que así va a pasar. Fíjense al final como menciona en versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que esta. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí tenemos a Jesús, primero llama a Felipe y Felipe llama a Natanael. Y Natanael se queda asombrado de que lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Muchas, lo que se cree en aquello, o lo que se utilizaba, esa frase de debajo de la higuera, era una frase que se utilizaba cuando las personas meditaban en la ley, en la Torah. Cuando meditaban en las Escrituras, así mencionaban que ellos se encontraban debajo de la higuera. No sé si porque al principio era la costumbre de sentarse debajo de un árbol, de una higuera, y por eso era que se quedó así. Pero probablemente lo que estaba aquí sucediendo es que Natanael, él estaba meditando en ese momento en las Escrituras y las estaba leyendo. Y Jesús ya lo sabía. Y es más, Jesús se lo dijo, ¿sabes qué? No nada más eso. Jesús sabía, lo más probable es que él estaba leyendo el pasaje de ahí donde, el pasaje que luego le dice, vas a ver a los ángeles bajar y descender. Ese pasaje es cuando Israel o Jacob, Israel significa suplantador o el falsificador o el engañador. Y todo eso fue, y se le quedó ese nombre porque
Bueno, desde que nació ya le habían puesto ese nombre porque había suplantado o agarrado el calcañar de su hermano, pero más adelante lo engañó y se hizo pasar por como si fuera su hermano Esaú, como el primogénito, para que su papá le diera la bendición. Y lo engañó a su papá y el papá le dio la bendición a él. Pero luego Esaú le dijo, no voy a descansar hasta que vea muerto mi hermano. Su mamá lo escuchó y le dijo, ¿sabes qué? Vete, escápate. Y ahí va escapándose Jacob, cuando se quedó en un lugar y ahí de noche vio una escalera que llegaba hasta el cielo y veía ángeles descender y también ascender, o ascender y descender. Y él se quedó atemorizado. Y luego Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la cual tú estás, yo te la voy a dar a ti. Y haré tu descendencia como la multitud de la arena, como las estrellas. Y en ese momento se despertó del sueño y con ese temblor dijo, esto no es más que casa de Dios. Dios estaba aquí, ni siquiera me di cuenta que Él estaba aquí. Era probablemente el mismo pasaje que Natanael estaba leyendo. Y es más, Jesús lo sabía y le dijo, ¿sabes qué? Cuando en ese momento lo vio a Natanael, le dijo, mira, un israelita. La diferencia obviamente entre ti y Jacob es que tú no eres un falsificador como Jacob. Yo sé que tú me estás buscando. Yo sé que en verdad tú me estás buscando de corazón. Yo lo conozco. Y él se queda asombrado y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ver a los ángeles bajar y descender, tal como en el sueño Jacob lo vio. Porque al tenerme a mí, tú vas a poder ver absolutamente toda mi gloria. Todas aquellas soluciones que el hombre necesita y que los ángeles están subiendo al cielo y regresando, yo soy la solución. ¿Tienes problemas? ¿Estás batallando con pecado? Yo soy la solución. A cualquier situación realmente, Jesús es la solución. Y tú te vas a poder dar cuenta de eso. ¿Cuánto más que yo sé que me estás buscando con sinceridad? Tú lo vas a ver. Dios sabe que tú lo estás buscando y Dios conoce tu sinceridad. Como saben, ya casi se termina mi tratamiento de quimioterapia. Este martes es el último. Ya termino. Ya lo último que faltaría sería ir con el doctor y ver los resultados. En un mes más, si Dios quiere, es cuando voy a estar yendo ahí a la Clínica Mayo en Rochester. Ya tengo la cita. Y vamos a ver qué pasó. El pronóstico, la expectativa es que se haya erradicado completamente con la quimioterapia que he tenido. Eso es lo que se espera. ¿Y saben qué? Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por mí, nosotros estamos orando. Doy gracias a Dios de esta gran oportunidad que Él me ha estado dando también de poder ser de bendición, no nada más aquí en la iglesia, sino también con mis familiares, con mi familia, con todo lo demás, ¿no? Y uno dice, bueno, confiado en esto, sé que el cáncer se va a erradicar, que las cosas van a salir bien, sé que confiando en que también otras personas están intercediendo, vamos a estar bien. Pero ¿qué pasaría? Y eso es lo que ahorita puedo ver y esa es la perspectiva más o menos que tengo. Pero ¿qué tal si Dios tiene otra perspectiva? Que yo no la puedo ver ahorita. ¿Qué tal si Dios tiene otros planes, los cuales yo no los puedo ver ahorita? ¿Sabes qué? De lo que sí estoy confiado es que voy a ver el poder de Dios, tal como lo he visto en este tiempo. El poder de Dios cambiándome y transformándome y utilizando esta situación para su gloria y su honra. Y eso es lo que nosotros podemos estar garantizados, que vamos a ver la gloria de Dios. Cualquiera que sea la situación que enfrentemos. A veces no entendemos los caminos y los planes de Dios y a veces no tienen sentido para nuestra perspectiva. Para Él sí, obviamente, pero no para nosotros.
Pero algo nosotros sí podemos estar confiados, en que podemos ver su gloria, si lo buscamos de todo corazón. Tal como le dijo a Natanael, yo sé que tú me estás buscando. Es más, yo sé que tú estabas meditando en ese momento en las Escrituras. Es más, sé casi hasta lo que estaba leyendo ahí, lo de Jacob. Yo sé que tú no eres un falsificador como Jacob lo fue. Y si Jacob mira todo lo que él pudo ver, a los ángeles viniendo y descendiendo, ¿qué tanto mucho más tú, que en verdad me buscas con el propósito correcto de que te cambie, de que te transforme? Mi pregunta es, ¿qué buscas? ¿Estás en verdad buscando que Dios te cambie tu vida? ¿Estás buscando que Dios te perdone tus pecados y tener victoria sobre el pecado y poder conocerlo más a Él y poder disfrutar compañerismo con Él y poder morar donde Él está morando? Poder sentir la presencia del Espíritu Santo, el amor, ese gozo, esa paz, esa bondad, esa benignidad, esa mansedumbre que nos da, esa templanza. ¿Estás buscando eso? ¿Eso realmente es lo que satisface tu vida y es lo que te gustaría? ¿O tú dices, no, pues yo con que tenga un plato que comer? Qué ciegos a veces somos. No, yo nomás con que no tenga problemas, ya con eso. Qué miserables somos. Porque a menos que no tengamos ese compañerismo con Dios, no tenemos nada. Vivimos vidas vacías, vidas en tristeza. Pero ¿sabes qué? Si tú dices, bueno, yo me doy cuenta del problema y veo que la solución es el Cordero que Dios envió a Jesucristo, es el único Salvador, nadie más. Él murió por mis pecados. Y Él es el que puede enviar el Espíritu Santo en el momento que yo creo en Él. Y muchos de ustedes probablemente ya han reconocido a Cristo como el Señor, como Salvador de corazón. Y son creyentes, ya tienen a Cristo como Salvador. Pero la verdad es que solo tú lo sabes. Tú sabes en verdad si tú has reconocido a Cristo que es el Salvador o no. O si me estás viendo por ahí por el internet. Tú sabes si en verdad lo has reconocido. Quizás hayas tenido una religión, quizás te hayas encomendado antes pues, a muchos santos y los apóstoles, y Pedro o María, y tratabas de a ver quién me ayuda. El chiste es que alguien me ayuda, o San Judas. Pero ahora tú te das cuenta, ninguno de ellos puede ni siquiera desatar la correa del calzado. Solo hay un Salvador que murió por mí, que resucitó. Y yo quiero que Él me cambie y que Él me transforme. Si es así, y si tú nunca le has pedido antes de corazón, quizás ya lo hayas hecho, quizás algún día repetiste una oración, pero realmente no lo habías entendido y ahora lo entiendes. Bueno, lo que yo necesito es alguien que me perdone mis pecados. Y entiendo que Jesús es el único que lo puede hacer y el único que puede cambiarme y transformarme. Y con sinceridad lo quiero buscar. Y quiero abrir la puerta de mi corazón. Si es así, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces hoy mismo? O ahí mismo donde me estás viendo. ¿Por qué no ahí mismo lo haces? Vamos a pedir que todos cerremos nuestros ojos para tener un tiempo de meditar en lo que hemos escuchado. Si cerramos nuestros ojos nada más para poder estar meditando y pensando, y ahí con tus ojos cerrados, o ahí donde tú me estás viendo en este momento, si tú quieres en verdad aceptar a Cristo como el Salvador, nunca lo has hecho, o quizás lo hiciste pero no entendías lo que habías hecho, y tú dices, yo la verdad me doy cuenta que necesito ser cambiado y ser transformado, y yo quiero que Cristo sea mi Salvador, que entre en mi corazón, que me cambie, que me perdone. Yo sé que Él murió por mí, Él resucitó, Él está vivo. Yo sé que Él me ama. ¿Sabes qué? Si te gustaría aceptarlo a Él, no es aceptar una religión, es aceptar a un Salvador que está vivo en este momento y te está escuchando. Y Él conoce tu corazón. Aún antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Si te gustaría pedírselo, ¿por qué no ahí mismo se lo pides? ¿Por qué no le dices, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador,
Reconozco, Señor, que merezco el castigo eterno y la condenación por mi pecado. Pero también sé que tú moriste por mí. Y te reconozco como el único Salvador. Te pido, Señor, que tú me salves, que tú me perdones mis pecados, que tú entres en mi corazón, que entres en mi vida, que tú me cambies, que tú me transformes, Señor, que me des esa nueva vida, esa vida eterna, porque lo creo y lo pido en tu nombre.